algunos eh, lo hemos actualizado un poco con algunos datos ya más recientes desde que dimos esta charla hacia acá. Entonces, em, creo que para nadie es una sorpresa que hace quizá 15, 20 años las principales causas de muerte en los servicios de urgencias de los pacientes con cirrosis eran la hemorragia por varices esofágicas, cuando no se tenía tanta experiencia en el manejo de la hemorragia por varices y no se contaba con el endoscopista que hiciera ligaduras y la encefalopatía. Esas eran las dos causas principales de muerte de los pacientes con cirrosis en urgencias. Ahora, ya con todo lo que se ha avanzado en el tratamiento de la encefalopatía hepática y los nuevos fármacos y el conocimiento de la encefalopatía y ya con el tener a la mano las ondas de balones, terlipresina, un endoscopista que nos ayude a detener el sangrado variceal, estas dos ya no son las principales causas de muerte en urgencias de los pacientes con cirrosis. Ahora las principales causas son la lesión renal aguda, y las infecciones, la sepsis en el paciente con cirrosis. Entonces, esas son ahora las dos primeras causas de muerte. Por lo tanto, hay que saber mucho de qué papel tiene el riñón en los pacientes con cirrosis. Hay que saber que el riñón es el principal soporte de la función hepática en el paciente con cirrosis. Eh, Siempre decimos a los pacientes, nuestro cuerpo tiene dos filtros principales para tirar desechos, el hígado y el riñón. Cuando el hígado está funcionando mal, como en una cirrosis, el riñón se torna un órgano fundamental que hay que cuidar de una manera muy importante. Ya lo dijimos, la segunda causa de muerte en los pacientes con cirrosis es la lesión renal, después de la infección, que es la primera causa en la actualidad. Y otra cosa que sucede de manera muy interesante es que mientras más avanzada está la cirrosis, más riesgo tiene el paciente de desarrollar este daño renal. Entonces, una falla renal se asocia a las etapas más avanzadas de hipertensión portal. Entonces, ya el hecho de que llegue un paciente a urgencias con cirrosis y con lesión renal, generalmente nos está avisando que ya estamos ante un paciente con un alto grado de descompensación y con un riesgo de complicaciones mayor a otros pacientes con cirrosis. Si hablamos de por qué se desarrolla la lesión renal en cirrosis, bueno, sabemos que este proceso que se llama hipertensión portal sucede porque dentro del hígado sucede una vasoconstricción muy intensa por falta de óxido nítrico, aparte obviamente de la dureza del hígado por la fibrosis, pero principalmente una vasoconstricción intrahepática que va a provocar mecanismos de compensación. El cuerpo va a buscar la manera de generar más óxido nítrico que abra la circulación dentro del hígado y que permita recuperar el flujo. Entonces, una de las cosas que suceden es la teoría de la vasodilatación, en la cual la circulación esplácnica, la circulación intestinal, va a generar mayores cantidades de óxido nítrico que pasen a la circulación portal con el fin de tratar de abrir el hígado. Desafortunadamente esto no sucede, el hígado no responde tanto al óxido nítrico de producción esplácnica y lo único que sucede es que todo ese óxido nítrico empieza a provocar una importante vasodilatación de la circulación intestinal y de la circulación renal. Entonces, esto se le llama la teoría de la vasodilatación y esto va a echar a andar sistemas de vasoconstrictores, una respuesta a esa vasodilatación excesiva. Se van a producir en exceso ahora vasoconstrictores y se va a activar el sistema renina-angiotensina. Y si a esto le sumamos la translocación bacteriana que sucede en el paciente con cirrosis por eh, edema de la pared, por la presencia de ascitis, por las alteraciones inmunológicas de la cirrosis, todos estos productos de inflamación, las lipoproteínas, sobre todo de las bacterias intestinales, van a pasar a la circulación y van a empeorar esta vasodilatación, que es la teoría inflamatoria, y esto va a afectar aún más la circulación renal. Entonces,
todos estos productos inflamatorios, todas estas citocinas y lipopolisacáridos que vienen de las bacterias intestinales, más la producción excesiva de óxido nítrico, va a afectar el flujo sanguíneo tanto a nivel cardíaco como a nivel renal. Uno va a provocar el síndrome cardiohepático o la cardiomiopatía del cirrótico y el otro va a provocar la lesión renal. Y entonces aquí lo vemos un poquito más explicado. Cuando tenemos hipertensión portal, se producen excesivamente vasodilatadores arteriales en la circulación esplácnica. ¿Qué es lo que provoca esto? Que disminuye el flujo de sangre efectivo, la volemia efectiva, porque se vasodilata y entonces todo el flujo se estanca. El riñón lo percibe como una hipoperfusión y se echa a andar el sistema de renina-angiotensina-aldosterona. Obviamente, este es una hipovolemia funcional. En realidad, el paciente no está teniendo una pérdida de líquido, no está teniendo una hemorragia, por ejemplo. Esto es un problema de dilatación excesiva de la circulación que está reteniendo ese líquido. Entonces, por mucho que eche a andar el riñón, este sistema renina-angiotensina no se logra corregir esa hipovolemia funcional y eventualmente lo único que sucede es que de tanta activación de este sistema renina-angiotensina, vamos a provocar una vasoconstricción excesiva de la arteria renal. Y entonces el riñón se va a ahorcar solo. Va a cortarse el solo la circulación, va a provocarse una vasoconstricción muy intensa, va a provocar disminución de la filtración glomerular, retención de sodio y eventualmente lesión renal. Y esto es lo que va pasando en la arteria renal, en el flujo renal, conforme va cambiando la respuesta vasodilatadora en el paciente con cirrosis. Lo normal es que haya un buen paso o un buen flujo a través de la arteria renal y que permita que la sangre llegue desde la médula, que es donde entra la arteria renal, hasta las partes más distales de la corteza, que es donde están los glomérulos. Entonces, los vasos más pequeños del riñón son los que perfunden eh, la corteza renal y ahí es donde tiene que llegar el oxígeno. Entonces, cuando tenemos un buen flujo, un flujo adecuado o tenemos una cirrosis de bajo grado, una cirrosis compensada, el flujo sanguíneo es adecuado porque no hay vasoconstricción de la arteria y entonces no hay lesión renal. Y generalmente esto sucede en pacientes que aún no tienen ascitis. Una vez que el paciente con cirrosis empieza a desarrollar retención de ascitis, ya el flujo renal se empieza a alterar, ya tiene un sistema renina-angiotensina que ya se echó a andar, la aldosterona ya empezó a retener un poco de sodio, ya empezó a retener líquido y esto provoca una discreta vasoconstricción que puede generalmente revertirse con los diuréticos. Entonces, el paciente empieza a retener ascitis, pero todavía no hay una tan mala perfusión en los glomérulos y con dosis suficientes de diuréticos logró romper esta resistencia y el paciente vuelve a estar bien. Pero cuando tengo un paciente ya con una cirrosis muy avanzada, que ya tiene una hipertensión portal muy severa, un hiperaldosteronismo muy grave y que ya tiene una retención de líquido que no responde al diurético, generalmente aquí ya la vasoconstricción de la arteria renal ya es excesiva y entonces ya el flujo sanguíneo renal ya no perfunde la corteza. Todos estos vasos pequeños donde está la zona de los glomérulos se cierran porque ya están completamente comprimidos o cerrados, están con una vasoconstricción muy intensa y deja de haber perfusión, deja de haber oxígeno a nivel glomerular y por lo tanto baja la perfusión, la filtración glomerular. Y esto es lo típico del síndrome hepatorrenal. El síndrome hepatorrenal sucede cuando toda la circulación glomerular, la circulación de la corteza renal se cierra por completo, es un cierre funcional que impide la perfusión glomerular y va a deteriorar la filtración glomerular, llevando al paciente a una falla renal. Ahora, yo creo que ya no es nuevo para nadie aquí en la sala que los términos han cambiado, que ya aquellos viejos términos de insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal crónica ya son anacrónicos, ya no se deben usar y que ahora los términos correctos son lesión renal aguda y enfermedad renal
crónica. Sin embargo, otra de las cosas que ahora también sabemos es que estas dos no son mutuamente excluyentes, sino que pueden funcionar en un ciclo donde una lleve a la otra. Por ejemplo, hablando del paciente con cirrosis, las principales causas de lesión renal aguda son aquellas que se llaman por bajo flujo. Otro término que ya está en desuso y que ya no debemos de utilizar es lesión renal prerrenal. El término prerrenal ya no existe, ya los nefrólogos dijeron que esto se va, que ya no es correcto llamarle prerrenal y que ahora el término adecuado es bajo flujo. Es lesión renal aguda por bajo flujo, lo que se llama el low flow, que suele ser reversible si al paciente le reponemos ese flujo sanguíneo o ese flujo de oxígeno que le está faltando al riñón. Ay, creo que alguien tiene abierto su micrófono. Ok. Eh, y obviamente las formas extremas de la lesión renal aguda en cirrosis son los síndromes hepatorrenales, con lesión renal y sin lesión renal. Ahora vamos a ver que también ya no existe el síndrome hepatorrenal tipo 1 y tipo 2, también ya cambiaron de nombre. Ahora se llama síndrome hepatorrenal con lesión renal aguda y síndrome hepatorrenal sin lesión renal aguda. Y en casos excesivos de donde la perfusión renal ya es muy pobre o existen otros mecanismos de daño al riñón como fármacos, se puede desarrollar necrosis tubular aguda. Entonces, el paciente con cirrosis puede desarrollar lesión renal aguda por bajo flujo que puede llevarlo a necrosis tubular o a síndrome hepatorrenal. Pero un paciente con cirrosis también puede tener una nefropatía crónica preexistente. Por ejemplo, un paciente que tiene cirrosis por hígado graso y que tiene diabetes, también puede coexistir con una nefropatía diabética ya preexistente, o un paciente con hepatitis C puede tener una nefropatía crónica preexistente por crioglobulinemia. Entonces, no todo lo que veamos alterado en la función renal del paciente con cirrosis es agudo. Puede haber pacientes que ya tengan enfermedad renal crónica asociada a la causa de su cirrosis. Más complejo todavía cuando vemos que un paciente que no tenía enfermedad renal crónica, pero que está teniendo eventos repetidos de lesión renal aguda una y otra vez y que está requiriendo paracentesis cada semana, cada 2 semanas, o que le estamos dando dosis excesivas de diurético, o que está teniendo eventos infecciosos frecuentes, por ejemplo, peritonitis espontáneas o infecciones de vías urinarias, tantas lesiones agudas van a llevar al paciente a una enfermedad renal crónica por ese daño continuo repetitivo. Y lo mismo, el hecho de que un paciente ya tenga una enfermedad renal crónica previa ya hace que ese riñón tenga una pobre reserva funcional y por lo tanto va a tolerar ese paciente menos una paracentesis o unos diuréticos y muy fácilmente nosotros le vamos a precipitar una lesión renal aguda sobre crónica. Entonces, cuando nos fijamos, el evaluar la función renal del paciente con cirrosis en urgencias no es tan sencillo porque tengo que ver si ese paciente está llegando a urgencias con una lesión aguda o si ya tenía una enfermedad renal crónica preexistente, o si es una enfermedad crónica agudizada, o si estoy teniendo un desencadenante reciente. Todo eso va a influir en la respuesta al tratamiento que yo le dé al paciente en urgencias. Entonces, cuando pensamos en las causas que pueden provocar lesión renal aguda en un paciente que tiene enfermedad hepática crónica, ya de entrada el deterioro hemodinámico sería la primera, puede ser una vasodilatación por sepsis, puede ser una hemorragia por varices, el síndrome de cardiomiopatía cirrótica, o una disfunción inflamatoria o inmune, que es algo muy frecuente en la cirrosis ya avanzada. Las infecciones se consideran el principal desencadenante de síndrome hepatorrenal con lesión renal aguda, lo que era hepatorrenal tipo 1. Ahorita lo vamos a ver más adelante. La causa principal de que un paciente con cirrosis llegue a urgencias con un síndrome hepatorrenal es sepsis. Y entonces hay que buscar una infección bacteriana y resolverla. De otro modo, la función renal no va a rescatarse. Y ya existen otras causas menos graves, pero que pueden ser incluso más frecuentes. Mal uso de diuréticos,
una diarrea, un paciente con cirrosis que tiene un volumen depletado intravascular y que ya tiene una pobre tolerancia, le da diarrea 2 días, se choca y hace una necrosis tubular aguda. Las paracentesis de gran volumen que no se realizan en manos expertas y que no se repone adecuadamente eh, albúmina, o que se le hace al paciente una paracentesis de gran volumen cuando en realidad también estaba depletado de volumen intravascular, que estaba deshidratado. Es muy común que veamos que en urgencias ven al paciente con una panza enorme de líquido y luego el residente primer año ya quiere hacerle la paracentesis, pero nadie le checa cómo está el llenado capilar, ni siquiera verifican cómo está la perfusión tisular. Entonces, por no checar el llenado capilar, no se dan cuenta de que ese paciente está extremadamente hipoperfundido, que tiene un llenado capilar de 7, 8, 9 segundos y que si le hacen la paracentesis en ese momento lo vamos a matar. No va a tolerar la pérdida de volumen tan grande a un paciente que ya está tan depletado, y nosotros mismos le vamos a provocar una disfunción circulatoria que lo va a llevar a fallecer en 2 o 3 días. Entonces, si se fijan en esta gráfica, a mí esta gráfica me gusta mucho porque nos muestra cómo todas las causas de daño renal en el paciente con cirrosis pueden estar sobrepuestas unas con otras. Podemos tener al paciente con lesión renal aguda que se sobrepone a una enfermedad renal crónica, o solamente el paciente que ya llega con una creatinina alta por una lesión, por una enfermedad renal crónica preexistente que en realidad no está agudizada, o el crónico agudizado, o el que es agudo puro, y el que es agudo puro puede ser por bajo flujo, lo que antes era prerrenal, que ahora se llama lesión renal por bajo flujo. Puede ser por necrosis tubular aguda, puede ser un franco síndrome hepatorrenal con lesión renal aguda, puede ser daño infeccioso, puede ser daño por fármacos, o pueden estar sobrepuestos. Un bajo flujo persistente eventualmente va a llegar al paciente a una necrosis tubular aguda, o un paciente con necrosis tubular aguda también podría sobreponerse con un hepatorrenal, y entonces el tratamiento es más complejo en ese paciente. Entonces, no todo en cirrosis es eh, hepatorrenal, y tampoco es lesión renal aguda, enfermedad renal crónica. Es mucho más complejo que eso, y por eso hay que hacer un buen interrogatorio y una buena exploración física de ese paciente en urgencias. ¿Qué tan importante es detectar en urgencias un paciente que llega un paciente con cirrosis que llega con lesión renal? Mucho. Está demostrado que una vez que un paciente llega por primera vez al servicio de urgencias con lesión renal aguda, su sobrevida a los siguientes 2 a 3 años cae de manera muy significativa comparado con aquellos que no tienen lesión renal al llegar a urgencias. Y más aún, si llegó a urgencias con lesión renal y no se detectó a tiempo y no se recuperó esa lesión renal en los primeros 3 a 4 días, el pronóstico es todavía peor. Aquí lo vemos, los pacientes que llegan con lesión renal aguda a urgencias, su porcentaje de sobrevida en los siguientes 2 años cae del 100% alrededor del 75%, comparado con aquellos pacientes que llegan a urgencias sin lesión renal aguda, que hasta 4 años después, más del 95% de ellos siguen vivos. Entonces, la lesión renal aguda en un paciente con cirrosis que llega a urgencias ya es un marcador pronóstico importantísimo. Primer evento de lesión renal aguda disminuye su sobrevida a 2 años casi en un 20%. Esto de la clasificación de la lesión renal en cirrosis ha avanzado de manera muy significativa. Ya desde el 2012, 2016, vemos aquí algunas publicaciones, cómo se ha tratado de conocer más la historia natural del daño renal en el paciente con cirrosis, y cómo va avanzando todo este proceso fisiopatológico de deterioro circulatorio, de hipovolemia funcional, de vasodilatación esplácnica, de vasoconstricción intrarrenal, de activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, con retención obvia de sodio que nos va a llevar a una citis y que eventualmente nos va a llevar a una vasoconstricción severa que va a convertirse en un franco síndrome hepatorrenal. Una clave que siempre le digo a los residentes y a los alumnos es que
Es importante que recuerden que un síndrome hepatorrenal solo se presenta en un paciente con ascitis. Eh, si llega un paciente con cirrosis, con lesión renal, que no tiene ascitis, ya desde ese momento puedo descartar que se trata de un síndrome hepatorrenal. Tengo que buscar una lesión renal por bajo flujo, tengo que buscar una necrosis tubular aguda, tengo que buscar un daño por fármacos, pero no se trata de un hepatorrenal. Para que se desarrolle un hepatorrenal tiene que ser un paciente con cirrosis, con una hipertensión portal muy severa, en una etapa de cirrosis muy avanzada y que ya ha pasado por toda esta cadena de daño, que ya pasó por su ascitis que responde a diuréticos, que ya pasó por su ascitis refractaria a diuréticos y que le llegó un desencadenante como una infección que lo llevó al hepatorrenal. Pero si el paciente no tiene ascitis, la probabilidad de que eso sea un hepatorrenal es muy, muy baja. Y otra de las cosas que cambió desde 2015 para acá es que los criterios diagnósticos de síndrome hepatorrenal se transformaron. Ya los viejos criterios diagnósticos que vamos a ver después ya no aplican. Ahora usamos, los hepatólogos, los mismos criterios que usa Akin para ver el grado de daño que está teniendo la función renal de ese paciente, y si tiene un aquí 1, un aquí 2, un aquí 3, y sobre eso enfocar el tratamiento. Entonces aquí está la misma gráfica, pero un poquito más grande y más bonita, ¿no? El paciente con cirrosis en etapa preascítica, es decir, el paciente con cirrosis compensada, difícilmente va a desarrollar un hepatorrenal porque no tiene ascitis y eso significa que todavía no se ha echado a andar todo ese mecanismo de renina-angiotensina-aldosterona que nos va a llevar a la vasoconstricción renal. Pero una vez que viene la descompensación y el paciente empieza a retener ascitis, ahí empieza el riesgo de desarrollar un síndrome hepatorrenal. Y obviamente ese riesgo va aumentando conforme va avanzando el grado de lesión renal. Aquellos pacientes que logran pasar toda esta cadena sin desarrollar un síndrome hepatorrenal con lesión renal aguda, un hepatorrenal tipo 1, eventualmente acaban desarrollando un síndrome hepatorrenal no aquí, que antes se llamaba hepatorrenal tipo 2, que es un daño renal ya más crónico, menos reversible y que generalmente solo se puede resolver con trasplante renal, no hepático, renal. Y otra cosa que es muy complicada en el paciente con cirrosis y para diferenciar cuál es el tipo de daño es qué marcador puedo usar, sobre todo en urgencias, qué puedo usar para saber si mi paciente está teniendo función renal normal en ese momento o si está teniendo una lesión renal por bajo flujo, insisto, lo que antes se llamaba prerrenal, o está desarrollando un verdadero síndrome hepatorrenal o ya de plano una necrosis tubular aguda. Si se fijan, hay algunos marcadores que ya son de utilidad solo cuando el daño es muy avanzado. Por ejemplo, la presencia de cilindros en la orina que nos puede avisar de una necrosis tubular aguda, o la pobre respuesta a la restitución de volumen que nos puede avisar de un hepatorrenal, pero son ya pruebas muy tardías. Entonces, uno de los grandes problemas que tenemos es que carecemos de marcadores tempranos que nos permitan diferenciar desde la llegada a urgencias qué paciente está haciendo una lesión renal por bajo flujo y qué paciente está haciendo un verdadero hepatorrenal. Lo único que tenemos a la mano es la respuesta clínica al tratamiento. No hay una prueba de laboratorio que sea tan perfecta y que esté además tan disponible para hacer esa diferencia en el servicio eh, de urgencias. Y por supuesto, ¿no? Lo que comentábamos, el conocer o el comprender cómo avanza el daño en las células renales con la pérdida de perfusión, también nos va a permitir entender por qué no es tan fácil tener un marcador fisiológico que nos permita detectar a tiempo esa lesión. El riñón, al igual que el hígado, puede mantener una reserva bastante grande. El porcentaje de filtración glomerular puede mantenerse todavía quizá arriba del 60% hasta que
ya estamos con un daño mucho más avanzado. Es decir, cuando ese riñón ya lleva sufriendo más de 3, 4, 5 días, entonces vamos a empezar a ver los cambios suficientes en la función o en la estructura que nos permitirían aplicar pruebas. Pero en ese momento ya es demasiado tarde. Aquí ya el daño a nivel celular del riñón ya es muy, muy marcado, y entonces, aunque lográramos detectar la diferencia, no nos haría ningún cambio en el tratamiento. Entonces, ese es el problema. La reserva funcional del riñón se mantiene por los primeros 3, 4 días, y en ese momento hacer la diferencia con algún estudio no es tan fácil. Y ya cuando es muy obvio qué está pasando con ese riñón, si es bueno, si es de bajo flujo, o si es patorrenal, o si es necrosis tubular aguda, generalmente es porque el daño ya está muy marcado y la probabilidad de regeneración de la célula renal ya es muy pobre. Entonces, sí, el riñón también tiene la capacidad de regenerar sus células tubulares cuando existe un daño renal agudo, por ejemplo, en una necrosis tubular aguda, que es lo que estamos viendo aquí en la imagen. Estas células tubulares que están muy bien conservadas se destruyen por completo, y obviamente esto va a romper la pared que separa el túbulo del intersticio, va a permitir la fuga de líquido, va a permitir la fuga de factores inflamatorios, va a permitir el acúmulo de células inflamatorias, va a provocar lesión y destrucción endotelial, y entonces todos estos mecanismos, si no se resuelven a tiempo, van a llevar a una destrucción tisular y a una fibrosis que después no va a poder el riñón revertir. Entonces, nuestra meta en el paciente con cirrosis siempre es detectar la lesión renal aguda cuando está más o menos en esta etapa, cuando está ya con un daño establecido, pero que no ha llegado a esta zona donde la destrucción tubular ya se vuelve casi irreversible. Si logramos detectarlo a tiempo, el riñón puede lograr una reparación adaptativa. Puede haber nuevamente una división de células tubulares que recuperen sus bordes en cepillo y que vayan a promover una recuperación de la función renal. Empieza una nueva angiogénesis, se abren nuevos capilares, y generalmente la función renal del paciente con cirrosis, si se detectó a tiempo la lesión renal, en los siguientes 2 o 3 semanas puede recuperarse de manera muy significativa. Pero si nos tardamos más de las primeras 72 horas en detectar en el servicio de urgencias esa lesión renal aguda y su causa, entonces vamos a cambiar a esta reparación mal adaptativa, una reparación inadecuada, que no va a formar túbulos adecuados, que no va a permitir formación de nuevos vasos, y que nos va a llevar a fibrosis y pérdida funcional renal irreversible. Y entonces, las lesiones renales en el paciente con cirrosis pueden presentar diferentes comportamientos. Podemos tener al paciente que tiene un daño presente, pero que no tiene cambios funcionales y que tiene pérdida de la función. ¿Qué caso es este? La necrosis tubular aguda. El paciente con necrosis tubular aguda tiene destrucción de los túbulos, pero no tiene problemas de circulación, no tiene problemas de vasoconstricción. Podemos tener al paciente que tiene problemas funcionales sin daño tisular evidente, que es el clásico síndrome patorrenal. Algo muy interesante del síndrome patorrenal que les voy a mostrar después es que no tiene ningún daño permanente en el tejido. Es decir, el síndrome patorrenal no daña el riñón, no daña el tejido del riñón, provoca vasoconstricción y es una lesión renal por bajo flujo, por baja perfusión, pero en realidad las células no sufrieron daño. Aquí es donde está el síndrome patorrenal, una pérdida de función por cambios funcionales sin daño estructural. La necrosis tubular aguda es daño estructural sin pérdida funcional, pero estas también pueden aparecer combinadas, y entonces es más difícil determinar el tratamiento adecuado. Y esta es una de las imágenes más bonitas que usamos nosotros los hepatólogos para demostrarles qué pasa en el síndrome hepatorrenal.
Estas son fotografías de la corteza renal de ratas a las que se les provocó síndrome patorrenal para que se viera la diferencia en el flujo. Y aquí vemos cómo en los pacientes, bueno, en las ratas a las que se les provocó síndrome patorrenal, la cantidad de vasos sanguíneos en la corteza y que entran en las pirámides es muchísimo menor que acá, que en las ratas controles. Aquí la cantidad de vasos capilares que penetran hasta la corteza glomerular es muy grande. Quiere decir que la perfusión es adecuada hasta las zonas más distales del riñón y los vasos se ven perfectamente abiertos. Aquí se ven muchos ya cerrados de los grandes vasos, otros muy disminuidos de calibre y la corteza prácticamente sin perfusión. Lo más interesante de estos estudios es que estas ratitas que se murieron de síndrome patorrenal, después de que murieron, revisaron nuevamente el riñón y resulta que ya se veían como estos. Los vasos otra vez estaban abiertos, en el riñón de las ratas muertas se volvió a inyectar medio de contraste y se vio que los vasos estaban íntegros hasta la corteza del riñón. Entonces, el síndrome patorrenal es una causa de muerte funcional. El riñón se deteriora por una vasoconstricción funcional severa, pero no hay daño en el tejido. En realidad no se destruyen esos vasos, solamente están cerrados. Una vez que el paciente fallece de síndrome patorrenal, al revisar su riñón, se puede ver que todos los vasos siguen íntegros. Entonces, es por eso tan importante distinguir entre un síndrome patorrenal y una necrosis tubular aguda, porque el tipo de capacidad de responder al tratamiento es diferente. Ahora, esto de la función renal es uno de los temas que más me apasionan a mí en la cirrosis. Tenemos casi 12 años investigando acerca de esto. Y entonces, aquí, por ejemplo, les voy a presentar algunos de los estudios que hemos hecho. Este es un estudio que nosotros presentamos eh, en el Congreso Latinoamericano de la Asociación Latinoamericana para el Estudio del Hígado por allá de 2014. Y en este estudio lo que hicimos fue evaluar pacientes hospitalizados aquí en el Hospital General de Pachuca para evaluar su función renal. Y lo que queríamos ver era de estos pacientes hospitalizados aquí en Pachuca, cuántos realmente tenían síndrome hepatorrenal y cuántos tenían otras causas de lesión renal que no eran hepatorrenal. Este fue un estudio prospectivo, eso es algo bueno de este estudio que lo hicimos de manera prospectiva. Eh, Incluimos 24 pacientes cirróticos. Esta, de hecho, fue la tesis de Angélica Hernández, que ahora ya es nefróloga. Eh, con la ayuda de Jorge Emilio Lira, que ya es hepatólogo, y con la doctora Telles, que es una de las nefrólogas del Hospital General. Y entonces agarramos a todos los pacientes que tuvieran evidencia de alteración en las pruebas de función renal con una creatinina arriba de 1.2. Y entonces les aplicamos diferentes pruebas diagnósticas para ver si alguna de ellas nos servía más para detectar la lesión renal. Una de las cosas interesantes que encontramos en ese estudio es que eh, y esto es una de las cosas que más me interesa que se lleven de esta plática. De hecho, estamos escribiendo no estamos escribiendo, ya mandamos a publicar a la revista de la Sociedad Mexicana de Emergencias una revisión que se llama Lesión renal aguda en cirrosis. No todo es síndrome hepatorrenal. Así se llama el artículo. ¿Y por qué? Porque el síndrome hepatorrenal en realidad es la causa más rara de lesión renal aguda en cirrosis de todas. Este es el resultado de nuestro estudio y aquí les enseño cómo casi la mitad de los pacientes con cirrosis hospitalizados que tenían datos de lesión renal eran en ese momento prerrenales, eran de bajo flujo y que respondieron simplemente al restituirles el volumen, que no eran hepatorrenales. El otro 33%, es decir, la tercera parte de la muestra, tenían enfermedad renal crónica preexistente por diabetes, por cualquier otra causa. Pero entonces ellos ya no tenían lesión renal aguda. Y de los que realmente reunieron criterios de síndrome patorrenal tipo 1, que ahora es síndrome patorrenal aquí, solo el 4%. 4% de todos los pacientes con cirrosis hospitalizados que estudiamos y que tenían evidencia de lesión renal
4% eran verdaderos síndromes hepatorrenales tipo 1. Si se fijan, casi el 80%, 78% de la muestra, 79%, eran o enfermedades renales crónicas preexistentes o lesiones renales agudas por bajo flujo que se revirtieron al corregir la hipovolemia del paciente. Entonces, en urgencias, la probabilidad de encontrar un verdadero hepatorrenal es baja. Estamos hablando de menos del 5% de los pacientes. En este mismo estudio que hicimos, al comparar diferentes fórmulas, nos dimos cuenta que en realidad cualquiera que se aplique en el servicio de urgencias es buena para estadificar el grado de lesión renal que tiene el paciente. En aquel momento, estamos hablando 2014, se aplicó Cockcroft todavía y MDRD6, los comparamos y vimos que las capacidades de detección eran muy similares. Entonces, eh, lo importante no es qué fórmula vamos a emplear, sino usar alguna en el paciente que llega a urgencias para detectar a tiempo su lesión renal. Y unos años después, en 2019, en el American Journal de Gastroenterología, se publica un estudio muy parecido al nuestro, pero mucho más grande. Este lo hicieron en más de 500 pacientes hospitalizados eh, que llegaron con evidencia de lesión renal. Y entonces aquí en este estudio ponen del 100% de cirróticos que llegaron a urgencias con evidencia de AQI1, se les siguió 72 horas. Una de las cosas que llamó la atención es que casi el 70% permanecieron en AQI1. Entonces, realmente su daño renal no progresó de manera significativa. Solo el 16% avanzaron a un AQI2 durante la hospitalización en urgencias y 10% pasaron a un AQI3. Esto es algo muy grave porque habla de mal manejo en urgencias. El hecho de que un paciente me llegue a urgencias con cirrosis y con AQI1 y que en mis narices en los siguientes 3 días pase a AQI3, quiere decir que hice algo mal. O no detecté a tiempo la causa, o no puse rápido el tratamiento, o no detecté a tiempo una infección bacteriana. Algo pasó que no hice lo correcto con ese paciente y en mi servicio de urgencias, en esos 3 días que estuvo conmigo, esa lesión renal pasó de grado 1 a grado 3, pero eso pasó solo en el 10%. Y ellos, algo interesante que encontraron fue que las cifras fueron muy parecidas a las de nuestro estudio. Los pacientes que llegaron con lesión renal por bajo flujo, lo que antes era prerrenal, más de la mitad, 52%. Con necrosis tubular aguda por hipovolemia, por fármacos, por lo que sea, casi el 20%. Si se fijan, casi es lo mismo, casi el 70%. Y verdaderos hepatorrenales tipo 1, verdaderos hepatorrenales aquí, solo el 3%. Se acerca mucho a la cifra que encontramos nosotros del 4 a 5%. Entonces, este es otro mensaje que quiero que se lleven muy importante. El número de pacientes cirróticos que llegan a urgencias con un verdadero hepatorrenal del 3 al 5%. Lo primero que tenemos que ver es que no sea un AQI por bajo flujo, que no sea una lesión renal aguda por bajo flujo, que yo pueda recuperar simplemente hidratando al paciente. ¿Y qué pasó con estos pacientes? Otra cosa muy interesante, solo el 6% mejoró la función renal en 72 horas. Y en el artículo dan muchas explicaciones. Uno fue el desconocimiento, sobre todo de los residentes, para intervenir agresiva y tempranamente en la función renal del paciente con cirrosis. Otra causa fue el miedo que todavía tienen muchos médicos en el servicio de urgencias de manejar volumen en el paciente con cirrosis. Otro tanto fue esa creencia muy vieja que todavía se tiene de que al paciente con cirrosis no se le debe de hidratar para que no retenga citis. Y otro fue que no se detectó a tiempo la causa desencadenante, que se mantuvieron con diuréticos en urgencias a pesar de que estaban depletados de volumen o que traían una sepsis urinaria o abdominal que no se detectó y por eso solo el 6% realmente mejoraron su función renal en la meta que suele ser 3 días. Y esto es lo que les comentaba yo hace rato. Cuando hablamos de los desencadenantes del síndrome hepatorrenal, ya dijimos hace rato, una de las condiciones para que el paciente tenga un verdadero hepatorrenal es que tenga citis, que sea un paciente con cirrosis y ascitis, que ya tenga una cirrosis avanzada.
Y lo segundo es que tenga una infección bacteriana. En casi el 80% de los pacientes que llegan con verdaderos síndromes hepatorrenales tipo 1, con verdaderos síndromes hepatorrenales aquí, la causa desencadenante es una infección bacteriana. Entonces, si es un paciente con cirrosis avanzada, Child B alto o Child C, con ascitis, que ha costado ya trabajo manejarlo con diuréticos, que tiene una elevación súbita en la función, en las pruebas de función renal y que tiene además un foco infeccioso, ese paciente sí tiene un hepatorrenal o un alto riesgo de desarrollarlo. La segunda causa, y esto es mucho para los residentes, la segunda causa de síndrome patorrenal aquí en cirrosis es eh, una paracentesis mal realizada. Las paracentesis de gran volumen realizadas a pacientes que están deshidratados, que están depletados, que están infectados, que están encefalópatas, que tienen sangrado activo y se le hace una paracentesis en ese momento, ese va a ser el desencadenante de una disfunción circulatoria y eventualmente de un síndrome hepatorrenal. Y aún así el porcentaje es menos del 20%. Y cuando hablamos en la línea amarilla, están también otras causas de lesión renal aguda por bajo volumen, por bajo flujo. Y aquí está la sobrediuresis. Y esto es provocado por restricción excesiva e innecesaria de líquidos, esa vieja creencia de que el paciente con cirrosis que tiene ascitis no puede tomar más de 600 mililitros de agua, lo cual es un error tremendo, y la sobredosis de diuréticos. El forzar excesivamente la diuresis en el paciente nos va a llevar eventualmente a una hipovolemia y a una lesión renal por bajo flujo. Y esto es nada más para que no me voy a meter demasiado en esto, pero esto es lo que pasa en el cuerpo de un paciente con cirrosis que llega al servicio de urgencias. Esta diapositiva es el típico paciente con cirrosis avanzada, con una infección bacteriana, deshidratado, con lesión renal, que está llegando a urgencias. Es este paciente. Aquí vemos todas las alteraciones fisiopatológicas que está teniendo su cuerpo a nivel circulatorio, a nivel cardíaco, a nivel pulmonar, a nivel renal, a nivel de la circulación esplácnica, a nivel de la hipertensión portal, de la inmunoparálisis, el descenso del flujo glomerular, la infección, la inflamación, la translocación bacteriana. Entonces, a mí me apasiona la cirrosis porque de ser pacientes que hace muchos años eran olvidados y dejados de lado, que decían ya tiene cirrosis, déjalo que se muera, ahora se ha convertido en un verdadero libro de medicina interna. El paciente cirrótico, decía la doctora Medrano en el Seguro Social aquí en Pachuca, el paciente con cirrosis es todo un libro de medicina interna en un solo paciente. ¿Por qué? Porque abarca todo el sistema y una cosa va a afectar a la otra y a la otra y a la otra. Si no detecto a tiempo todas estas alteraciones en urgencias y las resuelvo, el paciente muy probablemente se va a deteriorar y va a fallecer. Comentábamos ya los criterios de síndrome patorrenal también cambiaron. Se fijan, hay muchas cosas interesantes que han cambiado, nombres, criterios, clasificaciones. Eh, Hace muchos años, para decir que un paciente tenía un síndrome patorrenal, tenía que tener cirrosis con ascitis, una creatinina mayor a 1.5, ausencia de choque u otras causas de falla renal, que no mejorara la función renal después del famoso reto de líquidos, después de ponerle 1.5 litros de solución salina, y este reto era en horas, en 6 a 8 horas, lo cual era una carga de líquidos tremenda para el paciente, y además no tener proteinuria. Esos eran los criterios que teníamos que tomar antes en cuenta para diagnosticar un hepatorrenal. Esto ya pasó a la historia, ya cayó en desuso. Ahora, desde 2019-2020, la clasificación del síndrome hepatorrenal es esta: el hepatorrenal aquí o con lesión renal aguda, que es lo que antes se llamaba hepatorrenal tipo 1, y el hepatorrenal con enfermedad renal crónica o no aquí, que antes se llamaba hepatorrenal tipo 2. Y lo que usamos para estadificarlo son, ya dijimos, los criterios del Club Internacional de la Citis, que no son más que los criterios de Akin ajustados al paciente con cirrosis. Estos todos en urgencias los dominan muy bien, pero estamos hablando de que un AKI 1 es aquel que tiene un aumento en la creatinina arriba de 0.3 de la basal,
o más del 50% de la basal. Un AKI 2 es aquel que tiene un incremento del 100 al 200% en la creatinina basal, y un AKI 3 es aquel que tiene más del 200% de incremento en la creatinina basal o una creatinina mayor a 4, o que ya tenga necesidad de reemplazo renal. Todos sabemos que la creatinina es un marcador muy imperfecto de función renal, sobre todo en cirrosis, porque depende de la masa muscular, y el paciente con cirrosis es un paciente muy depletado de masa muscular. Sin embargo, en la vida real y en urgencias es el único marcador práctico que tenemos. Por lo tanto, a pesar de que mucha gente diga que es un marcador imperfecto, si lo sabemos usar adecuadamente y si conocemos los valores de creatinina de ese paciente, nos da muy buena información. Y esto es algo bien interesante. Una de las quejas muy comunes de los residentes en urgencias es: ¿y cómo voy a saber si esa creatinina subió o bajó de la basal si yo no conozco al paciente, no tengo su expediente, nunca lo he visto? Entonces, ¿cómo voy a saber? SNEAKI. Pero si llega a urgencias y no tengo una creatinina basal, eh, lo ideal es repetir la creatinina. Para que yo sepa si realmente mi paciente está haciendo un hepatorrenal o no, la mejor manera es: ¿sabes qué? Tiene creatinina alta, yo creo que sí tiene lesión renal, no tenemos una creatinina previa para comparar, entonces vamos a darle manejo con líquidos, vamos a hidratarlo durante 48 horas. Y entonces reevaluamos, repetimos la creatinina después de 48 horas. Si con todo y la hidratación la creatinina subió, estamos ante un AKI. 48 horas de hidratación, el paciente siguió subiendo la creatinina, estamos ante un verdadero AKI. Si llegó a urgencias con una creatinina de 2.3, lo hidraté 2 días y a los 2 días le tomo otra creatinina y sigue en 2.3, quiere decir que esa es una lesión renal previa que ya es estable, que muy probablemente es una enfermedad crónica preexistente. Entonces ahí no puedo hacer ya mayor cosa. Pero si llegó el paciente con 2 de creatinina, lo hidrato y a los 2 días ya está con 1.3, 1.2, quiere decir que ese paciente sí tenía una lesión renal aguda, pero que nada más era por bajo flujo, que era prerrenal, y que ya se está resolviendo. Entonces, esta es una de las mejores formas en urgencias de saber qué hacer. Tengo una creatinina alta y no tengo con qué compararla, doy manejo conservador con líquidos y repito la prueba a las 48 horas, y de ahí me moveré. Si tiene aquí, tenía aquí y ya se empezó a resolver, o es una enfermedad, o muy probablemente es una enfermedad renal preexistente. Estos son los criterios que ya dijimos hace un rato, y esto es lo que nos va a orientar si un paciente tiene un síndrome hepatorrenal o no. Ya dije que sí tiene aquí, que su creatinina sí va subiendo a pesar de la hidratación. Entonces, le di tratamiento, se resolvió, ya no hay problema o está estable. Pero si no se resolvió o progresó la lesión renal, subió más esa lesión renal, hay que evaluar por probable síndrome patorrenal o eh, daño por necrosis tubular aguda o por otras causas. Entonces, esto es muy importante para los médicos de urgencias. Cuando llega un paciente con cirrosis al servicio de urgencias, lo primero que hay que hacer es quitarle los diuréticos. No hay motivo para seguirle dando los diuréticos en urgencias, a menos que tenga una franca sobrecarga de volumen, eh, en edema, que le esté provocando falla cardíaca, que esté con derrame pleural o que esté con edema pulmonar. Pero si no, si solamente es ascitis y lesión renal, hay que detener en ese momento los diuréticos, cualquier medicamento vasodilatador como el propranolol y cualquier fármaco nefrotóxico que esté tomando el paciente. Hay que tratar las causas probables de lesión renal. Si tiene diarrea, hay que quitársela. Si tiene una infección bacteriana, hay que buscarla y darle tratamiento desde el inicio. El manejo en el paciente con cirrosis es igual que en las guías de sepsis. Tiene una infección severa, empezamos con antibiótico de amplio espectro de inmediato y después ajustamos. El paciente está deshidratado, hay que hidratarlo. Tuvo una hemorragia gastrointestinal, pues hay que corregirla. Y
hay que empezar a expandir el volumen de manera conservadora con solución Hartmann. Ya la solución fisiológica o salina, el 9%, ya no se recomienda en cirrosis, aumenta el edema. Entonces tenemos que usar Hartmann en dosis bajas combinado con infusión de albúmina para tratar de mejorar la perfusión tisular. Si yo veo que el paciente sí tiene un hepatorrenal, le damos tratamiento de albúmina con un vasoconstrictor, con un medicamento que revierta la vasodilatación esplácnica. El ideal es la terlipresina, y si no, existe la terlipresina de los pobres, que es la noradrenalina, que en todos los estudios se ha visto que la respuesta al tratamiento es exactamente igual en albúmina y terlipresina o en albúmina con noradrenalina. La ventaja de la terlipresina es que es menos cardiotóxica y hay que tener menos vigilancia del estado hemodinámico. La ventaja de la noradrenalina es que es muchísimo más barata. Entonces, son los tratamientos de elección. Si en mi hospital en urgencias no tengo terlipresina, no es pretexto. Le puedo empezar infusión de noradrenalina con albúmina. Y entonces veo en las siguientes 24 horas si logro que mi paciente responda en su función renal o no. Esto es nada más para que vean la diferencia entre un paciente que tiene una función renal normal, que suele ser el paciente con un síndrome hepatorrenal, y que estos son los hallazgos en su general de orina, contra un paciente con necrosis tubular aguda que ya tiene cilindros francos de células necróticas que nos pueden ayudar a distinguir entre una necrosis tubular aguda y un hepatorrenal. A veces vale la pena pedir en el laboratorio que hagan un frotis y que nos busquen cilindros para tratar de ver si es una necrosis tubular aguda, sobre todo en el paciente que ya le di su terlipresina o su norepi con albúmina y no responde. Vale la pena buscarle cilindros, puede ser una necrosis tubular aguda. Y estas ya son de las últimas diapositivas. Todos sabemos que para que el riñón funcione necesita tener una presión de perfusión renal. Y el paciente con cirrosis tiene el problema de que su presión media de perfusión tiende a caer muy fácilmente por la vasodilatación. Entonces, la mejor zona de perfusión del riñón para que este riñón funcione es que la presión arterial media del paciente esté entre 60 y 90. Esa es la presión de perfusión renal ideal. Por abajo de 60 la perfusión renal cae brutalmente, y por arriba de 90 ya no cambia demasiado. Entonces, entre 60 y 90 de TA media es nuestra meta en el tratamiento de un paciente con cirrosis que tiene lesión renal. Y aquí está bien demostrado cómo el paciente que llega con una creatinina muy alta, al que después de 7 días de tratamiento su presión de perfusión renal va mejorando, es decir, su TA media va subiendo, por cada incremento en la presión arterial media, la creatinina empieza a bajar de manera significativa. Entonces, también hay que cuidar la TA media del paciente con cirrosis que llega a urgencias para mantener una buena perfusión renal, y con eso una buena perfusión cardíaca y cerebral. Estudios. Decíamos, hay muchos que se han investigado para tratar de detectar a tiempo un síndrome patorrenal. Ninguno es práctico, ninguno está completamente disponible. El POCUS no ha demostrado ser de gran utilidad para detectar el grado de vasoconstricción renal en el paciente con cirrosis. Entonces, en la vida real, los estudios más usados: creatinina, cistatina C y la gelatinasa de neutrófilos urinaria, que desafortunadamente todavía está en experimentación y es muy costosa. La cistatina C sí está disponible, nosotros la usamos mucho en el centro, pero el costo también es más o menos elevado comparado con creatinina. Y se ha intentado usar diferentes fórmulas o métodos o modelos para predecir lesión renal y síndrome patorrenal en pacientes con cirrosis. Este es un modelo de predicción que se publicó en el 2019, en el que se une el INR. Se trató de diseñar un modelo que permitiera detectar la lesión renal específicamente en el paciente con cirrosis, diseñado con laboratorios propios de la cirrosis, como el INR, como las plaquetas, aparte de la creatinina. En este estudio se vio que sí tenía una muy buena capacidad para detectar la lesión renal aguda en los pacientes hospitalizados. Nosotros hicimos un estudio
ahorita con uno de nuestros pasantes, con Eric. eh, Insisto, tenemos muchos años investigando lesión renal en cirrosis, entonces este protocolo lo hicimos durante este año para ver si este modelo de predicción nos permitía detectar también qué pacientes ya desde la consulta podían tener riesgo de lesión renal. Entonces evaluamos a 74 pacientes, les aplicamos diferentes fórmulas y comparamos ese modelo de predicción con otros ya conocidos como el CKD-EPI o el CKD-EPI-cistatina o las variaciones en la creatinina. Y vimos que aunque el modelo tiene una capacidad muy grande para detectar a los pacientes que ya tienen lesión renal, su capacidad de detectar o de predecir a los que van a desarrollar lesión renal fue nula. Encontramos un valor predictivo positivo prácticamente de cero. Entonces nos dimos cuenta de que este tipo de escalas todavía se queda muy corta para detectar tempranamente los pacientes que tienen riesgo de síndrome patorrenal. Solo permite detectar a los que ya tienen lesión renal y que ya están hospitalizados, pero sin diferencia con otras fórmulas que son más baratas y más prácticas. Entonces, en este estudio que vamos a publicar a principios del próximo año, vimos que no hay gran diferencia en estos nuevos modelos con lo que tenemos ya a la mano como MDR, MDRD o como CKD-EPI. Y este es otro estudio que hicimos. En este revisamos de manera retrospectiva casi 190 expedientes de nuestros pacientes. Esto lo hicimos con la doctora Moni, que la acaban de aceptar para hacer gastro en el General de México. Eh, y aquí evaluamos a casi 200 pacientes y lo que vimos es que de esos pacientes que llegan a la consulta de primera vez con cirrosis, el 63% ya tenía creatinina entre 1 y 2 y casi el 50% ya tenía algún grado de lesión renal. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos pacientes porque el paciente con cirrosis, aunque se vea bien y aunque no vaya a urgencias por una lesión renal, puede hacer lesión renal hasta con un soplido, ¿no? Si no vigilamos adecuadamente la hemodinámica del paciente mientras está en urgencias, nos puede pasar como en el otro estudio que les enseñé, que en el transcurso de su estancia en urgencias evoluciona en nuestras narices a una lesión renal porque no detectamos sus factores de riesgo. Y este último estudio es para responderles una duda de cómo usar la terlipresina. Muchas de las dudas son cuánto de terlipresina le pongo a mi paciente para que revierta o para mejorar la función renal. Había mucha duda por el costo de la terlipresina. La terlipresina es un medicamento que cuesta casi 1,200 pesos la ampolleta y antes las guías decían que eran de 1 a 2 ampolletas cada 6 horas para mejorar la perfusión renal. Sin embargo, en 2019 se publica este estudio muy interesante en el Congreso de la Asociación Americana de Estudio del Hígado y lo que hicieron fue poner una infusión continua, una sola ampolleta de 2 miligramos o dos ampolletas de 2 miligramos en infusión continua para 24 horas y se evaluó la respuesta de la función renal. Y lo que se vio es que los valores de la función renal mejoraron igual con la infusión de apenas una ampolletita en 24 horas, comparado con aquellos que estaban recibiendo cada 6 horas eh, la terlipresina, que alcanzaban la misma meseta de perfusión, que las concentraciones séricas de terlipresina eran menos y por lo tanto hasta 10 veces menos efectos adversos comparado con estarla poniendo cada 4 o cada 6 horas. Y en urgencias esto es muy valioso. Se puede usar una sola ampolleta de terlipresina. Si yo sospecho que mi paciente tiene un hepatorrenal, le puedo dejar una sola ampolleta de 2 miligramos en infusión continua para 24 horas más su albúmina y eso va a tener la misma utilidad para mejorar su función renal que estarle dando la terlipresina a cada 6 horas, disminuyéndole el costo a los pacientes brutalmente. Paciente que no responde, trasplante. El síndrome patorrenal aquí que no responde a tratamiento con terlipresina y albúmina, la única cura es el trasplante hepático que revierte el sistema hemodinámico y en el paciente que ya tiene necrosis tubular aguda o un hepatorrenal no aquí, que es un daño renal más estructural, se tiene que considerar un trasplante combinado de hígado y de riñón.
Esto básicamente es lo que les acabo de comentar de cómo se van llevando los escalones hasta que se dejan los vasoconstrictores con albúmina y se evalúa. Si no hubo respuesta, nos vamos a trasplante. Un último recordatorio, cuidado con las paracentesis masivas. Si no le reponen adecuadamente al paciente albúmina después de una paracentesis o le hacen la paracentesis el paciente estando inestable o deshidratado o depletado, lo que va a pasar es que le vamos a provocar una depresión súbita del volumen, vamos a empeorar la perfusión renal. En las primeras 48 horas va a empezar a echar a andar mecanismos compensatorios simpáticos. Al día 2 o al día 3, como el paciente no logró reponerse de esa paracentesis, va a echar a andar el sistema renina-angiotensina y alrededor del día 5 y del día 6 va a tener un despegue brutal en la actividad de renina plasmática en más del 50%. Y eso le va a provocar una vasoconstricción muy severa, un síndrome patorrenal y generalmente al día 6 lesión renal irreversible y el paciente fallece entre el día 6 y el día 7. Entonces, el residente le hace su paracentesis al paciente en el día 1, le toman su creatinina de control por alguna razón ese mismo día o al otro día, que no vamos a ver ningún cambio porque apenas han pasado unas horas, y dicen, ah, no, mira, toleró muy bien la paracentesis, mándalo a su casa. Sí, se va a su casa. A los 3 días en su casa se empieza a poner mal, al cuarto, quinto día se empieza a poner muy mal y al séptimo día el paciente fallece y el residente ni se entera que él mismo le provocó el síndrome de patorrenal. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las paracentesis de gran volumen. Tienen efectos. Se tiene que saber que el paciente está estable hemodinámicamente antes de una paracentesis, porque si no, vamos a llevarlo nosotros mismos a una vasoconstricción severa de la arteria renal y a una isquemia renal orgánica, diga, una isquemia renal funcional que va a matar al paciente en su casa 7 días después de nuestra paracentesis. Esto se llama síndrome de disfunción renal post-paracentesis. Y entonces, ¿qué podemos decirles? 5 conclusiones muy rápidas. La falla renal es la segunda causa de muerte en cirrosis. Existe un continuo cíclico entre lesión renal aguda y enfermedad renal crónica, sobre todo en el paciente con cirrosis. Ojo, el síndrome patorrenal es la menos común de las causas de lesión renal aguda en cirrosis que llegan a urgencia. Siempre hay que buscar primero las de bajo flujo y corregirlas. La creatinina es un marcador muy imperfecto, pero en el mundo real es el único que tenemos y es el que las guías nos marcan y las variaciones de la creatinina son las que nos van a regular nuestro tratamiento. Existen 1000 fórmulas, todas se pueden aplicar en urgencias, el MDRD6, el CADIGO, el CKD-EPI, cualquiera, pero en el mundo real el más eh, disponible es la creatinina y sus variaciones. Y antes de diagnosticar un síndrome patorrenal, por favor hay que verificar si esa lesión renal es reversible simplemente con reponerle el volumen al paciente y buscarle siempre una infección bacteriana que nos pueda estar provocando el problema. Muchísimas gracias. No sé si vayamos a tener preguntas o algo así.